Cuando nosotros comparamos secuencias, ya sea de genes o sea de proteínas, lo que estamos viendo es los cambios que se han producido a lo largo de la evolución que han hecho que esas secuencias se diferencien, así como las regiones dentro de esas secuencias que se han conservado para cumplir una función determinada. El, las aplicaciones que tienen los métodos de comparación de secuencias en biociencias parten del concepto del alineamiento múltiple de secuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si partimos de los preceptos que hemos estado discutiendo a lo largo de estas clases, de que si tenemos secuencias similares, ya sea de nucleótidos o aminoácidos, eh, estas secuencias, si tienen una similaridad importante, van a tener, o sus productos van a tener estructuras similares, van a cumplir funciones análogas y van a tener una relación evolutiva entre ellas. Por lo tanto, si tenemos un conjunto de secuencias alineadas, podemos investigar tanto las regiones de conservación como las regiones de diferenciación entre cada una de ellas, partiendo de que todas ellas tienen una relación. ¿Para qué se utilizan los alineamientos múltiples de secuencia o esta aproximación de alinear muchas secuencias y observar las coincidencias que existen entre ellas? Por ejemplo, tenemos la identificación de sitios funcionales. Estos sitios funcionales emergen cuando uno compara un grupo de secuencias que están relacionadas evolutivamente y se observan que hay ciertas y determinadas regiones que se conservan entre todas ellas y que hay otras regiones que no tienen, a pesar de que hay otras regiones que no se conservan o se conservan muy poco. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo dentro de este conjunto de secuencias que hay un mensaje en cada una de ellas que es un mensaje conservado. Y este mensaje conservado normalmente implica una asociación funcional. Esto también lo observamos si analizamos secuencias de proteínas, que son, digamos, el producto funcional de lo que está contenido en los genes. Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Estos polímeros de aminoácidos se asocian formando estructuras tridimensionales que cumplen diferentes funciones dentro de la célula. Nosotros, ¿cómo podemos estudiar el grado de correspondencia o de parentesco entre un grupo de familia de proteínas mirando sus secuencias? Por ejemplo, aquí vemos un grupo de secuencias que tienen una relación evolutiva porque todas son de esta familia de proteínas. Estas son unas familias de proteínas que son factores de transcripción que se unen al DNA. Al unirse al DNA, ellos necesitan formar una asociación dimérica y que se establece por asociación en este caso, un tipo de aminoácidos que son las leucinas, que son aminoácidos que por sus características físico-químicas son hidrofóbicos, tienden a asociarse entre ellos, y uno puede observar este patrón repetitivo de la presencia de estas leucinas cuando uno analiza un grupo de secuencias conservadas. Los alineamientos múltiples de secuencias o esta manera de mirar muchas secuencias unidas y relacionadas y extraer una información útil de ellas, lo hemos visto ya, digamos, con la construcción de las matrices de sustitución. En el caso de los aminoácidos, por ejemplo, habíamos hablado que existían diferentes tipos de métricas para evaluar la correspondencia entre elementos de diferentes secuencias cuando uno las compara. ¿Cómo se hacía esto? Básicamente mirando un alineamiento múltiple de secuencias y contando cuál era la frecuencia de aparición de un determinado carácter en una determinada columna del alineamiento y después haciendo la contribución o teniendo en cuenta la contribución de todas las columnas del alineamiento. Por lo tanto, estos alineamientos se usan para sacar la métrica que después nos va a permitir comparar entre las diferentes secuencias. Los alineamientos múltiples de secuencia también en el campo de las biociencias tienen un campo de aplicación muy importante en lo que se llama la filogenética. Que la filogenética o los análisis filogenéticos básicamente consisten en estudiar las relaciones evolutivas entre los diferentes organismos, ya sea a nivel de genomas, ya sea a nivel de especies,
o incluso de grandes grupos de organismos. Esta herramienta es muy útil, no solo desde el punto de vista, digamos, teórico para estudiar el orden de la vida en nuestro planeta, sino para casos de aplicación muy práctica, como por ejemplo para seguir la propagación de un determinado virus en un caso, digamos, extremo de una pandemia como la que estamos viviendo ahora, y entonces por análisis de secuencia de todas las cepas virales que se van estudiando, uno puede hacer un tipo de relación que nos indique o que nos permita caracterizar una de ellas, cada una de ellas. Por lo tanto, esto lo hablaremos al final de la presentación, pondremos un ejemplo en este sentido. Estas son todas las múltiples aplicaciones que tienen estos métodos de alinear secuencias. Básicamente, desde el punto de vista, digamos, conceptual, cómo construir el alineamiento múltiple, un alineamiento entre muchas secuencias, vamos a, hablar, a mencionar que necesitamos básicamente secuencias, las secuencias que vamos a estudiar o que vamos a alinear, un programa que nos permita alinear esta secuencia basado en una función de puntuación que definamos. Ya sabemos que tenemos diferentes tipos de maneras de evaluar correspondencias entre ya sea nucleótidos, en el caso de que sean secuencias de genes o de RNA, o aminoácidos en el caso de que sean, o matrices de sustitución en el caso de que sean secuencias de proteínas, y estos parámetros que nos van a permitir alinear. Básicamente, para seleccionar la secuencia debemos definir el elemento de estudio, dónde están y cuáles son los tipos de secuencias que vamos a comparar, que nos interesa. Tenemos que definir un conjunto de secuencias que tengan una relación evolutiva, porque esa es la base, digamos, de todo lo que de todo el constructo teórico que hemos estado hablando a lo largo de esta clase, de estos temas, que es que partimos de la base de que existe una relación evolutiva, o cuando uno trata de comparar, de estudiar secuencias similares y estudiar consecuentemente funciones similares en los organismos a diversos niveles. Y bueno, estas secuencias homólogas las podemos obtener, a veces las obtenemos de muestras de campo, si uno está haciendo un estudio como el que les mencionaba, un estudio de secuencias virales. Bueno, uno está tomando las secuencias ya sea hospitalarias o de la manera que sea, o si uno quiere hacer un estudio, como un estudio, digamos, un poco más digamos, teórico de organización de diferentes especies, de diferentes organismos, bueno, entonces uno puede ir a buscar las secuencias que quiere comparar a la base de datos utilizando métodos de búsqueda como BLAST, que ya ustedes conocen, o ir directamente a bases de datos de genes o proteínas y obtener la secuencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Un momento que alguien me pregunta algo. Bueno, tengo a todos agregados acá, creo. Básicamente, ¿cómo seleccionamos esta secuencia? Tenemos que tratar de que las secuencias no sean muy similares o que sean o seleccionar secuencias que no tengan nada que ver con las secuencias que estamos estudiando o analizando. Por lo tanto, tenemos que establecer unos criterios disculpen la interrupción. Es que me están llegando correos acá, pero bueno, supongo que lo puedan resolver. Si no, agréguenla mándenle el link de la reunión del Teams. Bueno, esta secuencia o la selección de secuencias para construir un alineamiento múltiple de secuencias es sumamente importante, porque realmente si escogemos mal las secuencias que vamos a alinear,
los resultados pueden ser erróneos o pueden darnos a entender, o nos pueden dar o soportar hipótesis incorrectas de la realidad. Por lo tanto, hay que tener esto muy en cuenta. ¿Qué métodos hay para la construcción de alineamientos múltiples de secuencias? Vamos a tener que hay varios métodos para alinear secuencias. Existen varias aproximaciones algorítmicas para hacer alineamientos de secuencias. Desde los métodos de alineamiento progresivo a métodos iterativos, métodos probabilísticos, métodos basados en algoritmos genéticos. Nosotros hablaremos de los métodos clásicos de alineamiento progresivo, haremos alguna mención a métodos iterativos o métodos probabilísticos, pero básicamente los mencionaremos. En el caso del método de alineamiento progresivo, que es el método, digamos, uno de los primeros métodos utilizados para alinear secuencias y un clásico en el alineamiento de secuencias biológicas, tenemos un algoritmo que se denomina Clustal, que básicamente consta de 3 fases. Si uno quiere alinear muchas secuencias, lo primero que hace es que alinea a pares, crea alineamiento a pares de todas las secuencias que van a ser alineadas, después selecciona de estos alineamientos a pares cuáles son los mejores alineamientos y construye un árbol guía, un árbol de distancia, y después las secuencias se añaden o el alineamiento se construye en base a este árbol de distancia que se construye. A ver, les muestro un ejemplo de cómo podría ser una aproximación de alineamiento progresivo. Si quisiéramos alinear un grupo de secuencias de hemoglobinas, por ejemplo, de diferentes organismos, de animales, de plantas, son moléculas que están relacionadas evolutivamente, son transportadores de oxígeno. Si ustedes ven las estructuras tridimensionales de estas proteínas son parecidas, por lo tanto tienen una relación de homología. Por lo tanto, extraemos las secuencias de estas proteínas que queremos estudiar. Si son proteínas, extraemos las secuencias del UniProt, de una base de datos de proteínas. Si queremos estudiar las secuencias a nivel genómico, podemos ir a una base de datos como el NCBI, extraemos la secuencia. Y como les decía, el alineamiento progresivo, la primera fase es el alineamiento, lo que hace es por el método clásico de Clustal, es un alineamiento global, de tipo global, a pares entre todas las secuencias. Cada uno de esos alineamientos nos dará como resultado un score del alineamiento, donde habrá un alineamiento que será el que tendrá el mayor score, y con estos scores los traduciremos a distancias para generar este árbol guía que les comentaba. ¿Cómo se traducen los valores de puntuación del alineamiento a distancia? Hay varios métodos, acá les muestro uno, que es el método utilizado por Feng and Little. Básicamente lo que se hace es que se transforma el valor de puntaje en una distancia, en un estimador de distancias evolutivas entre las secuencias, asumiendo que tenemos un valor de puntaje máximo que pudiera existir entre las dos secuencias en relación al puntaje o al valor del score que obtienen el alineamiento entre ellas dos. A medida que estos dos valores se acerquen más, sean más parecidos, o sea que el puntaje entre las secuencias que se comparan sea mayor, la distancia será menor, y por lo tanto diremos que estas dos secuencias están más cercanamente relacionadas o estarán a una distancia evolutiva menor. Estos valores de puntuación se convierten a distancia utilizando esta aproximación, pues, construyendo una matriz de distancia donde básicamente se transforman los puntajes en las diferentes distancias que existen entre las secuencias. Y con estas distancias lo que se hace es que lo que se construye lo que se denomina un árbol de secuencia, un árbol guía de secuencia. Donde se van colocando, generalmente estos árboles guías se utilizan por algoritmos de agrupamiento jerárquico, donde se van agrupando las secuencias atendiendo a la menor distancia que existe entre ellas, basada en la matriz de distancia esta que habíamos construido. Así, por ejemplo, les muestro un ejemplo para estas 4 secuencias.
Si utilizamos un método de agrupamiento jerárquico como el UPGMA, un Weighted Pair Group Method with Arithmetic Mean, básicamente lo que hacemos es que en base a los puntajes de los alineamientos entre cada una de estas secuencias, calculamos la matriz de distancia entre todas ellas. Esta matriz de distancia, habrá una distancia que será la menor entre todas las secuencias que se están comparando, y estas dos digamos, secuencias se agruparán juntas, y a la mitad de la unión de ellas dos se colocará un nodo que estará justo a la mitad de la distancia que las separa a ellas dos. Este método es, como bien lo indica el nombre, es un weighted. Lo que quiere decir es que se asume que hay la misma distancia desde un nodo hipotético ancestral a las dos secuencias. Esto se ha visto que esto viene dado de una hipótesis que se conoce como la hipótesis del reloj molecular, que ya la comentaremos un poco más adelante. Pero básicamente es un método bastante sencillo, porque uno, una vez calculada la matriz de distancia, puede ir uniendo los nodos en dependencia de la distancia que existe entre ellas. Una vez que están unidos dos nodos, entonces ya ellos formarán parte de un clúster, estarán unidos, y la distancia del resto de las secuencias a este nodo se calculará en base a la distancia de cada una de las secuencias a las secuencias que conforman el nodo. Una vez más se recalcula la matriz de distancia, se detecta la menor distancia que existe, en este caso sería entre B y el nodo AC, por lo tanto B se incorpora a AC, y la distancia a la cual estaría el nodo de referencia de ellos tres sería la mitad de la distancia que separa B de AC. Una vez hecho esto, ya tenemos ahora este clúster de estas tres secuencias unidas. Básicamente lo que nos quedaría sería calcular la distancia desde D hasta ellas tres. Calculamos la distancia como la distancia de B a cada uno de los componentes, divididos entre el número de componentes que son, y se añade D uniéndolos a la mitad de la distancia. De esta manera queda construido el árbol que nos muestra la relación o el orden que tienen todas estas secuencias en dependencia de la matriz de distancia que se calculó en base al alineamiento de pares entre ellas. Una vez que tenemos el árbol guía entre la relación de la secuencia, lo que hacemos es que vamos añadiendo los alineamientos de secuencia en ese orden, siguiendo el orden del árbol guía. Esto es lo que se denomina la técnica de alineamiento progresivo. Una vez que tengo ya el alineamiento construido, lo que tengo que hacer es analizar el resultado. Básicamente es interpretar el alineamiento que he obtenido. Este alineamiento que nos va a hablar, y básicamente cuando estamos viendo un alineamiento entre secuencias evolutivamente relacionadas, lo que estamos viendo es este equilibrio entre cambios y conservación. Veremos regiones conservadas en el alineamiento que están relacionadas con la función imprescindible del transporte, en este caso de oxígeno, y veremos regiones donde hay menor conservación, regiones de gap, regiones donde las secuencias no están tan bien alineadas, que nos va a dar cuenta de las diferencias entre cada una de ellas, producto de la especiación y de los cambios que se producen entre los diferentes algoritmos. Básicamente este es un resumen de lo que es la técnica de alineamiento progresivo, donde lo que hacíamos era generar alineamientos a pares, construir la matriz de distancia en base a los puntajes de estos alineamientos, y en base a la matriz de distancia hacerle el árbol guía que se utilizará para alinear la secuencia al alineamiento. ¿Cómo podemos calcular el puntaje de estos alineamientos múltiples? Pues de una manera sencilla es hacer la suma de los puntajes para todos los pares que se presenten en cada una de las columnas del alineamiento. En este caso tenemos un alineamiento como este. Si queremos calcular el score o el puntaje de correspondencia en cada una de las columnas, básicamente lo que hacemos es que calculamos el puntaje para cada una de las correspondencias a pares según en este caso, si es un gap, sería el gap penalty score. Si es una coincidencia o una no coincidencia, tendríamos que analizarlo en base a la matriz de sustitución o el método que estemos, o los parámetros que tengamos establecidos para evaluar estas correspondencias. Y así lo sumamos
o sumamos todas las contribuciones en todas las columnas del alineamiento y tenemos, digamos, un score o un valor de puntaje para este alineamiento múltiple de secuencia. ¿Qué es lo que ocurre con los alineamientos múltiples utilizando la técnica de alineamiento progresivo? Que es jerárquico en el sentido de que como se escogen las secuencias o el orden se hacen en base al score o al puntaje que tengan las secuencias. Si las primeras secuencias que se escogen o los primeros alineamientos que se escogen tienen algún error o alguna particularidad, por ejemplo, hay una regla que se llama once a gap, always a gap. Quiere decir que si en las primeras secuencias que se usaron para hacer el alineamiento había un gap, ese gap se mantendrá porque ellas definen cómo se va a construir el alineamiento. Es jerárquico y en base progresiva, por lo tanto el orden en que se añaden las secuencias puede afectar el alineamiento final. Para corregir, digamos, este tipo de problemas que pudieran darse, hay algunos algoritmos que se han desarrollado que tienen en cuenta diferentes maneras disculpen, para hacer esta corrección. Por ejemplo, el método que se utiliza o las modificaciones que se hacen en el algoritmo de T-Coffee, que es un algoritmo para alinear secuencias múltiples muy popular. No solamente se utilizan alineamientos globales a pares entre secuencias para definir el orden, sino también se utilizan alineamientos locales entre las secuencias, y con esta contribución se redefine un puntaje que se le va dando a cada una de las secuencias alineadas, de manera que se puede, de cierta manera, o de hecho se corrige el efecto de once a gap, always a gap que pasaba en el alineamiento progresivo. También existen métodos como los métodos iterativos, por ejemplo, que básicamente funcionan en las primeras fases como un método de alineamiento progresivo, lo que quiere decir que se tiene la secuencia, se alinean las secuencias, se construye la matriz de distancia, en base a esa matriz de distancia se construye un árbol de decisión o de agrupación entre secuencias, y una vez construido el alineamiento, se recomputan las matrices de distancia y a estos árboles a estos árboles guías se les hacen diferentes transformaciones para obtener combinatorias de posibles alineamientos entre secuencias, evaluarlas en base a su puntaje y tratar de encontrar alineamientos que cumplan un puntaje mayor que el alineamiento, digamos, inicial. Estos métodos, básicamente, tanto el método de T-Coffee como el alineamiento múltiple, utilizando métodos iterativos, lo que tratan es de recombinar el orden en el cual las secuencias se pueden combinar en el alineamiento para tener una mayor exactitud a la hora de lograr la correspondencia entre ellas. Existen otros métodos también muy populares, que son los métodos probabilísticos, por ejemplo. Los métodos probabilísticos utilizan, por ejemplo, modelos ocultos de Markov o cadenas ocultos de Markov. Son bastante populares para el alineamiento de secuencias y para hacer perfiles que después pueden ser incorporados en base de datos para hacer búsquedas en base de datos. De esto hablaremos en un segundo. O métodos de consenso que utilizan varios tipos de algoritmos y en base a las predicciones de estos diferentes tipos de algoritmos de alineamiento múltiple construyen alineamientos consensos entre las secuencias. ¿Qué programa, qué método utilizar? Dependerá del número de secuencias que tengo para alinear, del tipo de las características de la secuencia, del nivel que tengamos en el uso del programa, evidentemente. Y como recomendaciones generales, siempre escoger las secuencias a alinear, o también una recomendación muy útil también es construir diferentes alineamientos con diferentes métodos y compararlos, o utilizar un método de esto de consenso, y constantemente revisar y ajustar los parámetros que utilizamos, como las matrices de sustitución y penalizaciones por gap, que pueden ser particulares para nuestro problema. ¿Cómo interpretamos y cómo visualizamos un alineamiento múltiple de secuencia para poder sacar una información útil?
Bueno, partimos de la base que podemos ver, esto lo podemos ver a diferentes niveles. La similitud de secuencia básicamente la vamos a obtener a partir de un alineamiento. El alineamiento nos va a dar esta propiedad, la similitud de secuencia. Sabremos cuáles son las regiones que se conservan. Si estamos hablando de secuencia de proteínas, o estos elementos conservados tendrán una correspondencia también a nivel estructural. Por lo tanto, también nos pueden indicar similitudes funcionales entre las secuencias. Y por último, los alineamientos de secuencia también nos pueden hablar de la relación evolutiva o del tiempo de cambio que ha ocurrido entre todas estas secuencias, de manera que podamos jerarquizarlas y estudiarlas con relación digamos, al tiempo. ¿Cómo podemos ver un alineamiento múltiple de secuencias? Existen numerosos programas que nos hacen diferentes displays gráficos. Por ejemplo, esto es una representación donde uno puede colorear el alineamiento en base a un gradiente de conservación. Las regiones más conservadas aparecerán más oscuras, las regiones donde hay menos conservación aparecerán más claras. Así, de manera visual, uno, viendo un conjunto de secuencias alineadas, básicamente puede detectar dónde están las regiones conservadas y no conservadas entre esas secuencias. En el caso de las proteínas, por ejemplo, sabemos que los aminoácidos tienen diferentes propiedades físico-químicas que le confieren diferentes funciones. Por lo tanto, en proteínas podemos tener diferentes códigos de colores que nos hablan de las diferentes agrupaciones de aminoácidos en dependencia de las propiedades que tienen. Por ejemplo, esta es una arginina y una lisina que son cargados positivamente, se colorean en rojo. Los aminoácidos cargados con carga negativa, como el ácido glutámico y el ácido aspartico, se colorean en magenta, y así, viendo el alineamiento, podemos detectar dónde están o si estos aminoácidos se encuentran conservados a nivel de secuencia. Una manera donde esta, digamos, una visión típica o clásica de un alineamiento para interpretarlo con diferentes simbologías. Normalmente si estamos hablando de secuencia de proteínas, se pueden colorear por los colores estos que les comentaba. Las correspondencias o las identidades entre las secuencias normalmente se marcan o se indican con un asterisco. Por lo tanto, aquí nos está indicando que hay una región muy conservada entre todas las secuencias. Las regiones no conservadas no se les pone nada, se les van poniendo diferentes puntajes en dependencia del nivel de conservación. Si los aminoácidos o si los elementos tienen una correspondencia bastante interesante según la matriz de sustitución, por ejemplo, que tengan valores positivos de intercambio, se representarán con 2 puntos mostrando una alta correspondencia. Si tienen menos similitud, se bajará este código hasta que, bueno, hay regiones donde hay muy poca similitud, acá donde están los gaps, donde no se observa nada. Por lo tanto, viendo el alineamiento, básicamente nosotros podemos tener una idea de cuáles son las regiones conservadas, que pudieran ser importantes, que pudieran ser determinantes para definir la función de todas ellas, y cuáles son las regiones que son específicas de cada una de ellas. Una manera también de representar un alineamiento múltiple de secuencias de una manera visual es utilizando los logos de secuencia. Los logos de secuencia básicamente utilizan el concepto de la entropía de Sharon, que es digamos, el nivel de información asociado a una posición, que se calcula básicamente un alineamiento de secuencia, calculando la frecuencia relativa de la aparición de cada uno de los elementos, teniendo en cuenta el total de elementos que existen entre la secuencia y el contenido de información. En este caso, las secuencias de nucleótidos tienen 4 elementos, las secuencias de proteína tienen 20 elementos, y con esto se construye un esquema gráfico que nos muestra, digamos, la conservación o la presencia de un cierto elemento en una posición determinada de la secuencia. Los logos de secuencia son muy útiles, por ejemplo, cuando queremos representar un conjunto de secuencias muy grandes. Si estamos analizando, no sé, cientos o miles de secuencias en un alineamiento muy grande, un logo de secuencia nos puede indicar de una manera bastante rápida y visual dónde están las regiones de conservación o de no conservación entre las secuencias que se están comparando.
Como les comentaba, una vez que uno tiene un conjunto de secuencias alineadas, identifica estos patrones de conservación nos van a hablar, o generalmente nos van a hablar de regiones funcionales. Acá les muestro un ejemplo que es un clásico de las regiones promotoras donde se encuentran los genes, en los genomas de eucarionte, como nosotros los humanos. Normalmente en el genoma tenemos que hay regiones en el genoma donde hay genes, y hay otras regiones donde hay regiones no codificantes que se le denomina, pero en las regiones donde se encuentran los genes, justo antes, existe una región que aunque no se va a convertir en una proteína, no va a dar como resultado un aminoácido, sí tiene un conjunto de señales que nos están indicando que va a haber un gen justo después de ella. Por lo tanto, este conjunto de señales son importantes porque son los que van a llamar la atención de toda la maquinaria celular para poder producir este gen. Dentro de estas regiones, por ejemplo, hay una que es muy conocida, que es lo que se le conoce como la caja Tata, en eucariontes, que se encuentra aproximadamente en el 25% de las regiones promotoras de los genes eucariontes, o sea que pues, se encuentra bastante distribuida, y que tiene este patrón de secuencia. ¿Cómo yo puedo identificar o cómo yo puedo extraer esa información? Por ejemplo, yo puedo utilizar o extraer un patrón de secuencia y construir una expresión regular. Una expresión regular que me dé cuenta con diferentes códigos de la presencia o no de ciertos elementos en determinada posición de este alineamiento. Si tienen que haber obligatoriamente algún tipo de elemento o si puede existir cualquier tipo de elemento o de esta manera representar este conjunto de secuencias alineadas atendiendo a las características imprescindibles o las características que cumplen todas ellas. Esto se puede hacer también a través de la construcción de secuencias consensos. Si tenemos un grupo de secuencias alineadas y queremos determinar cuál es digamos, una secuencia que cumpliera esta condición, bueno, podemos extraer la información de cuáles son las apariciones de los diferentes elementos en cada una de las columnas de este alineamiento y construir este tipo de secuencia que utilizando una expresión pudiera utilizarse para, por ejemplo, si uno tiene una secuencia desconocida, ver si cumple determinado patrón para considerarla parecida a este conjunto de secuencias. También estos patrones conservados de secuencia se pueden extraer utilizando lo que se conoce como matrices de ponderación específicas, matrices de posición. Básicamente, lo que se hace es que se construye una matriz de frecuencias. Si tenemos un grupo de secuencias alineadas, construimos una matriz de frecuencias asignando las veces que aparece cada determinado elemento en una posición determinada del alineamiento. Esta matriz de frecuencia la transformamos en una matriz de probabilidad teniendo en cuenta todas las secuencias o todos los elementos que se están utilizando para construir esta matriz. Y una vez que tengo esta matriz de probabilidad, que es una matriz de probabilidad por posición, porque nos está indicando la probabilidad de que tiene cierto elemento de estar en cierta determinada columna del alineamiento, después se puede utilizar para evaluar una secuencia determinada X que yo desconozca. Yo pudiera tratar de evaluar si esta secuencia cumple, digamos, con los parámetros recogidos en esta matriz de probabilidad de posición para este conjunto de secuencias que pueden tener una función asignada y que yo conozco y por lo tanto me sirva para asignar una secuencia desconocida a este grupo de secuencias. Este tipo de aproximaciones se utilizan mucho en una de las técnicas, digamos, más potentes en lo que es las ciencias y las biociencias, que es la identificación de genes y la anotación genómica. Hemos visto que, o en las primeras clases ustedes comentaron mucho lo que eran los navegadores genómicos, cómo estaba organizada la función de los genes en los diferentes organismos, especialmente en humanos. Hablamos del mapa genómico humano
y cómo leer ese mapa, pues básicamente ese mapa se construye a partir de toda esta información que se saca de alineamientos de secuencia, de resultados experimentales que se van anotando y que se van incluyendo dentro de la secuencia. Normalmente cuando uno hace una secuenciación, ya sea de cualquier organismo, uno lo que obtiene es básicamente el resultado que da el equipo. El equipo lo que nos entrega son un string de caracteres, que son las secuencias de base del genoma. Y uno lo que tiene que hacer es, basado en el conocimiento de cómo están organizados los diferentes genes, según el tipo de organismo que yo esté estudiando, lo que tengo que hacer es encontrar las señales que están ocultas dentro de ese conjunto de caracteres y que me indica cada uno de los elementos a qué está relacionado. Estas son las regiones promotoras, acá comenzaría la transcripción de gen y estas serían las regiones codificantes y no codificantes, en este caso de un gen. Esto es lo que completaría el proceso de anotación y es lo que normalmente vemos en los navegadores genómicos, cuando estudiamos el navegador genómico humano, por ejemplo, vemos acá todas las anotaciones que aparecen. Bueno, todas estas anotaciones se generan a través de la integración de numerosas predicciones y de numerosos programas que básicamente lo que hacen es que buscan patrones en secuencia, patrones que están identificados previamente, que se conocen, o incluso directamente por otros métodos que ya conocemos, como directamente la comparación de nuestra secuencia a otras secuencias que estén en base de datos, utilizando técnicas de alineamiento local como BLAST, y es lo que nos permite tener una integración y poder integrar todos los resultados. Por lo tanto, los métodos estos de comparación de secuencias son muy importantes porque realmente son los que generan, digamos, la información de la cual después disponemos para poder hacer, digamos, cualquier predicción que vayamos a hacer a nivel, en este caso, de genes. Con relación a las proteínas, tenemos el mismo, eh, tenemos el mismo tenemos la misma aplicación. Los patrones de secuencia se utilizan para estudiar las secuencias de proteínas, ya que las proteínas son, digamos, los elementos funcionales o los motores funcionales de todas las células y todos los procesos biológicos. Por lo tanto, acá les muestro un ejemplo de una base de datos que se construye en base a alineamientos de secuencias de diferentes familias de proteínas y cómo estos alineamientos entre estas secuencias nos permite ya sea caracterizar a nivel estructural un diferente dominio funcional que esté relacionado con alguna función, así como identificarlos en otros organismos, especies y poderlos tener, digamos, clasificados, ya sea a nivel de diferentes ramas de la vida o a nivel de organismos individuales y de esta manera tener una visión global de un determinado dominio funcional, que es lo que se utiliza. Esto de una aplicación muy directa, por ejemplo, en todo lo que son los procesos de diseño de fármacos, en lo que es la farmacología clásica, para escoger, digamos, los flancos terapéuticos que después van a ser sometidos a intervenciones terapéuticas, ya sea a través de desarrollo de fármacos o a través de desarrollo de vacunas. Por último, les quería hablar dentro de las aplicaciones de los métodos de comparación de secuencias, los análisis filogenéticos. Los análisis filogenéticos, básicamente, lo que hacen es, o lo que la filogenética estudia es estudiar las relaciones evolutivas que se producen entre los diferentes organismos, de manera de poderlas clasificar o tenerlas lograr un orden jerárquico que nos permita entender las relaciones que existen entre ellas. Un árbol filogenético, una relación filogenética, básicamente es una estructura en la cual los organismos se disponen en una estructura de ramas y están vinculados en dependencia de los ancestros o las descendencias que compartan. El árbol filogenético, los árboles filogenéticos también nos están hablando del tiempo, ¿no? Nos hacen una estimación del tiempo que ha transcurrido entre los nodos ancestrales o los eventos donde se fueron separando los individuos
al presente, que son los individuos los cuales estamos comparando. Por lo tanto, esta representación lo que hace es ilustrar las relaciones entre diferentes grupos de organismos y nos va a permitir entender los procesos de cambio que ocurren entre ellos y el tiempo estimado en que han ocurrido esos cambios. Para construir este tipo de relaciones, bueno, si nos vamos un poco a la historia, antes este tipo de relaciones se construían con caracteres morfológicos. Por ejemplo, una de las primeras referencias a una organización jerárquica con esta estructura la encontramos en El origen de las especies de Charles Darwin, cuando él estaba analizando los diferentes tamaños de los picos de los pinzones en su viaje con el Eagle, y estableció una relación, un tipo de relación jerárquica basado en caracteres morfológicos, en este caso de estas especies. Ahora, realmente lo que se utiliza son los datos moleculares, secuencias de ADN o proteínas producto de la secuenciación o que estén contenidas directamente en base de datos, son las que uno utiliza para hacer este tipo de comparación. Por lo tanto, el objetivo va a ser realmente conocer un poco la historia, la evolución, cómo están relacionados estos genes y estas proteínas, y básicamente estos métodos de filogenética molecular se alimentan de un alineamiento de secuencias o de secuencias alineadas, para poder establecer las relaciones que existen entre ellas. En cuanto a terminología, básicamente cuando uno está mirando esta relación jerárquica en el campo de la biología o de las biociencias, uno se refiere a las ramas del árbol como nodos externos o taxones, a las ramas más internas del árbol como los nodos internos o unidades ancestrales. Son hipotéticas porque realmente uno lo que siempre compara son las secuencias estas. Las secuencias que uno tiene y las que compara son estas, y el árbol las genera estas conexiones ficticias en dependencia a las distancias que existan entre ellas. Y una raíz o no que puedan tener estos árboles. Y las ramas normalmente son proporcionales a los cambios que se producen. En cuanto a la topología o esta manera de representar la relación entre secuencias o entre elementos de secuencia de caracteres, vemos que este tipo de topología facilita la rotación. En cada nodo del árbol se pueden hacer rotaciones y no se afecta la estructura o el orden en que están organizados los elementos de manera jerárquica. Entonces, ¿cuál es la metodología que vamos a seguir para construir estos árboles filogenéticos? Básicamente la metodología tiene que ver con lo que hemos estado conversando anteriormente, y es con la selección de las secuencias. Si yo quiero construir o si yo quiero estudiar o hacer un análisis filogenético evolutivo de un conjunto de secuencias, primero tengo que seleccionar las secuencias que quiero comparar. Básicamente esto lo hago teniendo un blanco ya definido, una secuencia bien definida, y seleccionando homólogos que quiera comparar, o por otro método, y una vez que tenga las secuencias que quiero comparar, alinearlas utilizando uno de los métodos de alineamiento múltiple que ya conocemos, y en base al alineamiento establecer el orden jerárquico de estas secuencias. Básicamente, en cuanto a metodología para construir los árboles, la selección de secuencias será la misma que comentábamos con relación a la selección de secuencias para construir un alineamiento múltiple de secuencias, o búsquedas en base de datos, o obtención a través de muestras biológicas, si es el caso. Y una vez que construya el alineamiento múltiple, una vez que tenga toda la secuencia, construyo el alineamiento múltiple. Y acá lo más importante destacar es que el alineamiento múltiple será vital, digamos, para la hora de poder obtener unos resultados fiables de la reconstrucción que se haga de este alineamiento. Existen varios métodos para reconstruir árboles filogenéticos, métodos que se reconocen como métodos de parsimonia, métodos de distancia o de agrupamiento, como el UPGMA, que ya lo hemos comentado cuando hablábamos de alineamiento múltiple de secuencia, el método de unión de vecinos o neighbor joining, y métodos probabilísticos como son la máxima verosimilitud o maximum likelihood, o la inferencia bayesiana. Los métodos de distancia, como les comentaba,
Este método para hacer agrupación de secuencias y para construir un árbol guía, ya lo habíamos visto, si se recuerdan. Supongamos que yo tengo un alineamiento múltiple de las secuencias, calculo los valores de puntaje a pares y con ellos me construyo mi matriz de distancia. Una vez que yo tengo mi matriz de distancia, identifico las secuencias que están más relacionadas y las uno, y una vez unidas recomputo mi matriz de distancia y las voy uniendo sucesivamente. ¿Qué era lo que ocurría con los métodos como un weighted pair group? Que la distancia, estos métodos generan lo que se conoce como árboles ultraméricos, que quiere decir que todos los nodos terminales o los taxones están a la misma distancia del origen. Esta aproximación no es del todo errónea para un grupo de proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina, que es una proteína que hemos utilizado mucho en los ejemplos de clase, es una proteína que si se calculan las diferencias de cambios entre residuos por aminoácidos en diferentes animales, en diferentes organismos, datados con relación a su aparición evolutiva, teniendo en cuenta el tiempo, vemos que la tasa de cambio básicamente es bastante proporcional al orden evolutivo en que pasa el tiempo. Pero lo que ocurre es que hay otro tipo de secuencias que no cumplen esta condición. Por lo tanto, sí se ve que hay diferentes rates de tiempo que pueden ocurrir entre diferentes linajes con relación a un mismo elemento heredado. Por ejemplo, acá les muestro un gráfico de este reloj molecular en diferentes organismos y vemos que los organismos pequeños como los viroides o los virus tipo RNA o DNA en general tienen una tasa de mutación mucho mayor que otro tipo de organismos más complejos como lo podemos ser los eucariontes con genomas más grandes. Por lo tanto, para corregir, digamos, esta asimetría que pudiera darse entre los diferentes tiempos que ocurren una vez que un par de descendientes se originan de un ancestro, se genera se utiliza la aproximación de los métodos de distancia o el neighbor joining, que básicamente son bastante parecidos al método del UPGMA. Estos métodos se conocen como métodos de estrella, pero además de calcular una matriz de distancia donde se tenga en cuenta la distancia entre cada uno de los elementos a pares, se calcula una distancia promedio donde se tiene en cuenta la distancia de cada elemento al resto de las secuencias que uno está comparando. De esta manera, cuando uno genera un árbol por neighbor joining, no es simétrico en cuanto a la distancia que están separados del nodo de origen. Puede que uno de los elementos esté más alejado del nodo entre dos elementos conectados, debido a que éste se encuentra a su vez más alejado del resto de la secuencia. De esta manera, el método de neighbor joining corrige la simetría que se genera en el método de UPGMA y genera un árbol más real que tiene en cuenta estas diferencias que pueden producirse. Otros métodos de reconstrucción filogenética que existen son los métodos que les comentaba, los métodos de probabilidad, como el de máxima verosimilitud, o máximo likelihood o inferencia bayesiana, que básicamente estiman probabilidades de que también un árbol filogenético determinado pueda ser explicado por los datos o por los alineamientos que se tengan para explicar ese árbol generado. Por último, termino con algunos ejemplos de aplicaciones de estos métodos de filogenética molecular. Habrá una práctica donde también ustedes de manera práctica utilizarán estos métodos para resolver algunos problemas. Básicamente uno de los, digamos, de los ejemplos más clásicos del uso de la comparación de secuencias para, para obtener una respuesta, digamos, a grandes problemas que se ha planteado el hombre,
Lo tenemos lo que se conoce como la teoría endosimbiótica, que es la que explica el origen de las mitocondrias y los cloroplastos como orgánulos dentro de las células eucariontes. Estos organismos tienen, estos órganos, tanto las mitocondrias como los cloroplastos, tienen genoma propio, tienen segmentos que codifican ciertas determinadas proteínas independientes del genoma de la célula. Y se ha visto, por comparación de secuencias, que estos genomas, son más parecidos en el caso de los cloroplastos a las cianobacterias, en el caso de las mitocondrias a las bacterias alfa-púrpura. De esta manera, se demostró por comparación de secuencias que las mitocondrias y estas bacterias compartían un origen, digamos, evolutivo, y que en cierto momento los ancestros, digamos, de estos orgánulos pudieron haber sido bacterias que predaron o que entraron dentro de las células, dentro de células más complejas, dando origen a células eucariontes con estos orgánulos incorporados. Otro de los ejemplos que es que viene muy a cuento ahora tiene que ver con la clasificación de los subtipos virales. La comparación de secuencias se utiliza de manera rutinaria en la clasificación de subtipos virales para analizar la propagación de diferentes virus. Esto se hace de manera muy rutinaria en los laboratorios, obteniendo muestras de individuos salivares o de secreciones, y se secuencian los genomas que contiene, y de esta manera se puede seguir, digamos, la expansión o la propagación de un virus, así como planificar estrategias de tratamiento en caso de que sean cepas diferentes. Por último, la aplicación de filogenética molecular se utiliza, es, digamos, la base de lo que es la construcción de lo que se llama el Tree of Life o el árbol de la vida, que es un proyecto donde se trata de organizar a todos los organismos que conocemos o que tenemos datos genómicos de ellos, de manera de obtener una clasificación jerárquica de todos los organismos de nuestro planeta, y de esta manera avanzar en el estudio de cada uno de ellos.